Justo antes de la pandemia había estado en un simposio de actualidades de nutrición y al finalizar la jornada, una amiga y colega me dijo, es que definitivamente los probióticos son el medicamento del futuro. Y en esto tenía toda la razón. Hoy, 4 años aproximadamente después, hemos visto que los probióticos han cobrado demasiada importancia. Es un tema que está en auge, que está muy estudiado, hay mucha evidencia científica y que hoy te quiero decir cuáles son las razones por las cuales debes consumir más probióticos, cómo encontrarlos y cómo incorporarlos de manera segura en nuestra alimentación diaria. Los probióticos son bacterias inocuas que tienen la capacidad de vivir en nuestro intestino y que ejercen múltiples funciones metabólicas, nutricionales y fisiológicas en pro de nuestro bienestar y de nuestra salud en general. Y no, los probióticos no son únicamente para mejorar la flora intestinal o para gozar solo de salud digestiva. Hoy, gracias a múltiples estudios e investigaciones, se conocen otros beneficios de los probióticos que de seguro no has escuchado o no tienes muy claro y que yo hoy quiero contarte. La primera razón para comer más probióticos es que estos fortalecen nuestro sistema inmunológico gracias a la producción de macrófagos, que son células de defensa. Tal vez este beneficio ustedes ya lo han escuchado porque a hoy se le hace demasiado marketing y publicidad. La razón número 2, y creo que esta ustedes también ya la han escuchado, es que nos ayuda a combatir y a prevenir enfermedades intestinales como por ejemplo la diarrea aguda o crónica, el estreñimiento, el síndrome de intestino irritable, el reflujo, la gastritis, las hemorroides, la enfermedad de Crohn, la enfermedad intestinal, la colitis, la candidiasis, la acidez, ya que mejoran la microbiota, fortalecen el equilibrio bacteriano intestinal y colaboran con la digestión, el metabolismo y la absorción de nutrientes. La razón número 3 es que los probióticos también nos ayudan a combatir otro tipo de enfermedades como el cáncer, la diabetes, las infecciones urinarias y respiratorias, las alergias, la rinitis, entre otras. Cuarto, aumentan la absorción de algunos nutrientes como la vitamina B, el calcio y el hierro, necesarios para reducir el riesgo de presentar alteraciones de los huesos, de los músculos, incluso alteraciones en la sangre, como diferentes tipos de anemias. El quinto beneficio que tienen los probióticos es uno de mis favoritos y es que impiden la proliferación de bacterias malas en nuestro intestino. Y esto nos va a ayudar a prevenir síndrome de intestino irritable, disbiosis, intestino permeable. Y es que definitivamente los probióticos ayudan a que toda la microbiota, es decir, todo ese conjunto de virus, hongos, bacterias, levaduras que habitan en nuestro intestino, tengan un mejor equilibrio. Y esto a su vez reduce el riesgo de que presentemos distensión abdominal, pesadez, gases, cólicos. Yo siempre les digo a mis pacientes que cuando tenemos estos síntomas, casi siempre culpamos a los alimentos. Es que me comí este alimento, me sentó mal, me distendió o me inflamó y me llenó de gases. Resulta que la culpa no es de los alimentos. Realmente la causa es que en nuestro intestino tenemos un desequilibrio entre las bacterias y las bacterias que son patobiontes o que conocemos como malas están en mayor concentración. Luego, cuando nosotros consumimos probióticos, lo que hacen estas bacterias que son buenas es llegar y buscar ese equilibrio, reducir las bacterias patobiontes y así la microbiota tenga un ambiente sano, saludable, para que nosotros también lo veamos reflejado en la digestión de los alimentos. El sexto beneficio es que los probióticos nos ayudan en la digestión de la lactosa para prevenir intolerancia a esta. Recordemos que la lactosa es el azúcar natural que está presente en la leche y sus derivados. Déjenme en los comentarios si ustedes han percibido en algún momento de sus vidas que tomar leche o consumir algún alimento lácteo les cae pesado, les genera indigestión o inflamación, gases, dolor abdominal o diarrea. Resulta que siempre culpamos a la lactosa. Pasa lo mismo que en el beneficio que les comentaba anteriormente. Siempre decimos es que la leche es pesada, no deberíamos tomar leche, la leche es terrible para el intestino, pero resulta que no es la leche. Lo que pasa es que al tener lactosa, la lactosa es un FODMAP.
Es decir, un carbohidrato que se fermenta en el intestino. Es normal y natural que se generen ciertos gases o cierta distensión, pero cuando esta distensión o estos gases empieza a ser muy frecuente, es decir, empezamos ya a sentir que tenemos una intolerancia, el consumo de probióticos va a permitir que esa intolerancia disminuya sustancialmente. Y esto es porque los probióticos se encargan de metabolizar y ayudar en la digestión de la lactosa. Yo siempre les digo a mis pacientes que cuando están teniendo alguna intolerancia a los lácteos, intenten con el yogur griego. Casi siempre el yogur griego sí es un alimento que es tolerable y mis pacientes se sorprenden y me dicen, wow, yo de verdad pensé que al consumir yogur me iba a caer mal porque a mí la leche siempre me ha sentado mal. Pero ¿por qué el yogur griego o el yogur natural puede ser más tolerable en el intestino? Porque al ser un lácteo fermentado tiene probióticos. Entonces, estos ya de por sí están haciendo acá una partecita del metabolismo con la lactosa, la están haciendo más amigable, por decirlo así, para el intestino. Esa es la razón por la cual los lácteos fermentados como yogur griego, el kumis o el yogur enriquecido con probióticos siempre son mejor tolerables para las personas que vienen con alguna intolerancia pues a la lactosa. La séptima razón es que ayudan a prevenir problemas como colesterol alto, hipertensión arterial, incluso fluctuaciones en el peso corporal. Y esto se debe a que ejercen demasiados mecanismos, como les decía, a nivel fisiológico y metabólico. También a nivel intestinal, los probióticos favorecen la producción de ciertos compuestos bioactivos que mejoran la distribución y la asimilación de la grasa en el cuerpo, que favorecen un mejor ritmo cardíaco. Entonces, estos son beneficios que de verdad no todas las personas conocen y que nos deben dar una razón más de peso para incorporarlos de manera frecuente y habitual. Octavo, previenen alergias e intolerancias alimentarias y esto es básicamente por ese efecto de fortalecer la microbiota intestinal y también a su vez de tener un mejor sistema inmunológico. Y ya conociendo todos los beneficios que tienen los probióticos para nuestra salud, ahora sí hablemos un poco sobre cómo conseguirlos y cómo incorporarlos de manera segura diariamente. Entonces, quiero que sepan que hay tres fuentes de probióticos. Los primeros son los que encontramos en los alimentos fermentados, los segundos son los que vienen de alimentos enriquecidos y los terceros son probióticos en forma de suplementos, ya sea en cápsulas, en polvo o en medios líquidos. Y como los probióticos son bacterias, pues existen diferentes tipos de estas. Están los lactobacilos, las bifidobacterias, las saccharomyces y bueno, hay una lista larga de cepas diferentes. ¿Por qué les hablo de las cepas? Porque quiero que entiendan que cada tipo de bacteria o cada cepa tiene una función específica. Entonces, si queremos tratar cierta enfermedad, cierta patología, o si simplemente yo estoy buscando fortalecer mi sistema inmune, mi sistema digestivo, pues de ese objetivo va a depender el tipo de cepa que yo voy a consumir. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque normalmente las personas al ver tanto marketing y publicidad sobre probióticos se van a la farmacia y compran el primer tarro de probióticos que les ofrecen allí. Y esto a veces no es tan efectivo. O perdemos el dinero o simplemente estamos consumiendo una cepa que de pronto no necesitamos o de pronto de esa cepa ya tenemos suficiente en nuestro intestino. Para entender cuál es la cepa, si voy a comprar un suplemento, es importante que no se autoformulen ni se automediquen. Siempre consúltenle a su médico o a su nutricionista de cabecera. Ahora, en cuanto a los alimentos, pues sí podemos consumirlos casi que de manera pues general. Son muy pocos los casos donde hay alguna contraindicación para consumir alimentos con probióticos, pero en general, desde los más chiquitos hasta los más grandes, deberíamos estarlos incorporando. Y aquí les voy a decir entonces cuáles son esos alimentos que pueden consumir de manera segura diariamente y que contienen probióticos. Como les decía, hay un primer grupo de alimentos que son fuente de probióticos, que son los alimentos fermentados. En este grupo encontramos la leche fermentada o el kumis, yogur griego, el kefir, la kombucha, los encurtidos, vegetales encurtidos, pepinillos, aceitunas, el chucrut, que es el repollo fermentado, el vinagre de manzana y el queso. Como vieron, todos son alimentos de origen natural, así que hay una lista amplia
que se las voy a dejar nuevamente acá en pantalla por si quieren tomar una captura y en sus próximas compras o en su próxima visita al supermercado buscar cuáles de estos les llaman la atención, les gusta, está dentro de su presupuesto y adquirirlos. Se pueden consumir diariamente. Hace poco un paciente me preguntaba cuántos alimentos con probióticos se pueden consumir al día. Realmente no hay un número estándar, pero yo diría que mínimo una porción de algún alimento que tenga probióticos. Entonces, por ejemplo, colocar yogur griego en algún snack o en el desayuno. Al día siguiente puedo acompañar alguna comida principal con una kombucha. Al otro día puedo poner en mi ensalada el repollo fermentado, la cebolla encurtida o las aceitunas y así sucesivamente, al menos uno de estos alimentos diariamente. También les había dicho que hay otro grupo de alimentos fuente de probióticos que son los enriquecidos. Hoy encontramos en el supermercado diferentes alimentos que han sido enriquecidos con probióticos. Ahí tenemos nuevamente yogur, unos cereales para mezclar con leche o con yogur, galletas, algunas otras bebidas. Entonces es tomarnos la tarea de pronto de revisar en el supermercado y como les digo, si está dentro del presupuesto, los podemos incluir sin ningún inconveniente. Déjenme en los comentarios sus dudas, preguntas, inquietudes. No olviden suscribirse al canal y también dejarme un like y compartir el video. Nos vemos la próxima semana.